Muchas gracias, Darío, muchas gracias a todos por venir. Sabéis que la revista Mongolia tiene dos partes. La primera parte es de sátira, la segunda se llama Realitinibus, es de información, y son dos cosas que parecen muy diferentes, pero para nosotros es muy parecido. La parte de sátira, nosotros nos reímos de los poderosos, y en la de información intentamos mostrar, lamentablemente, cómo los poderosos se ríen de nosotros. Y es una mezcla un poco rara que queremos trasladar también al show, porque al final nos parece que es más rico si hay sátira y también información, siempre con un estilo salvaje y sin pelos en la lengua. Siempre hacemos una entrevista. Muchas gracias a Alejo Stivel por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por invitarme. Por alguna extraña razón piensa que yo estoy en la parte seria y no en la realidad. Debería estar ahí contraído. Bueno, es que muchas veces esa es un poco la cosa, ¿no? Cosas que parecen cachondeo, todo el mundo las identifica, pero, digamos, para mí el cachondeo se extiende a la parte de información. Ahora nos lo contarás, pero me temo que el negocio de la música debe ser bastante parecido a un cachondeo. Ahora lo abordaremos, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la información, hay muchas más semejanzas de lo que parece. En todo caso, es de las primeras veces, eso sí, que tenemos a un perfil como el tuyo, porque normalmente hacemos muchas cosas de política, de economía, pero tú eres un artista, no sé cómo te defines, artista, cantante, rockero, ¿cómo te defines? Idiota. Como todos, estamos en la categoría de... Pero realmente tienes un perfil muy diferente de la mayoría, por lo menos a mí me lo parece, yo que no soy ni mucho menos un experto en música. Tienes una trayectoria de muchos años que no solo es musical desde el punto de vista de artista, has sido productor de los más importantes de este país y además muy vinculado con una biografía, digamos, rodeado de la izquierda latinoamericana y española. No sé si es un poco exagerado, pero realmente tienes un perfil en ese sentido muy insólito, ¿no? Y muy diferente de una imagen, una cierta imagen asociada al mundo musical, a la frivolidad, que no sé qué piensas de ella. Es una que las entrañas de este mundo la conoces, ¿te parece justificada que tenga esos estereotipos, este mundo, digamos, de la música, del arte, de frivolidad? Bueno, sobre todo, buenas noches. Porque esta noche tocas a la 1:30 de la noche. Sí, 1:30, si tenés ganas de ir a Colmenar de Oreja, que creo que es a 1 hora de Madrid o algo así, a la 1:30 de la madrugada salgo a actuar. Si soy capaz de dormir unas siestas de unos ratos. Sí, ese estereotipo está básicamente también muy relacionado o identificado con el rock, ¿no? El rock es chicas, drogas, exceso, dinero, y tiene esa imagen que es real, doy fe. Por suerte. Pero bueno, quizás los artistas más de izquierda se dedicaron a ser cantautores y cantantes de protesta con letras de denuncia, ¿no? Sobre todo en los años 60, 70, y después llegamos nosotros los rockeros para jubilarlos. Y yo siempre digo que en mi caso, que vengo, como dices tú, de una familia, de un entorno muy de izquierda radical, y que soy una víctima de la dictadura argentina y un exiliado con mi familia, y que yo, en mi caso personal, creo que el vivir toda esa tragedia, de alguna manera, sí podría haber, yo conozco mucho a Silvio y a mucha gente, cantautores intensos y donde te llevan a pensar, a sacar conclusiones, pero creo que el instinto me hizo hacer una música que yo llamo escapista, porque la propuesta que teníamos con Tequila era vamos a tocar un rock and roll a la Plaza del Pueblo y vamos a divertirnos, y yo creo, analizándolo desde hoy, desde una persona mayor,
que fue como una especie de reacción a esa tragedia, ¿no? Es decir, no quiero hurgar en la herida y contar lo que me pasó o victimizarme, y lo que quiero es pasarlo bien, divertirme lo más que pueda, porque la tragedia esta fue tan heavy que creo que mejor vamos a cantar, a bailar, a drogarnos y a divertirnos con rock and roll. Pero tú ya venías de un ambiente en Buenos Aires, antes lo hablábamos precisamente, que como adolescente eras un militante político y al mismo tiempo te encantaba el rock. Era militante de las dos facciones, pero como dice Darío. Esta contradicción a mí siempre me ha parecido increíble, ¿no? Pero digamos que el propio Fidel Castro y parte de la izquierda trataron de asimilar el rock como si fuera una cosa imperialista, una cosa... Sí, en Cuba estaba prohibido. Pero eso es alucinante, ¿no? O sea, tú en el entorno familiar tuyo, esas herencias por el rock, bueno, ¿no molestaban? Era menos esquemático que Fidel, mi familia. Sí, mi familia era muy de izquierda, militantes, y algunos de ellos militantes en organizaciones armadas, pero al mismo tiempo eran gente muy abierta, eran artistas, eran poetas, eran actores, actrices, escritores. No soy yo nada de lo que dije. Vale, no, porque además estoy medio fónico, o sea que hablo muy bajito. Sí, lo que eran muy poco esquemáticos, muy poco prejuiciosos, y también les gustaban los Beatles y los Rolling Stones a mis padres. De hecho, me fomentaban. El primer disco de los Beatles y de los Rolling Stones me lo regaló mi madre a los 5 años, o sea, como que ya me inculcaba también. Entonces, para mí no era una dicotomía el rock o la política, ¿no? Y sí, militaba en organizaciones de colegios secundarios, de institutos, específicamente una que se llamaba la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que era peronista de izquierdas. Ese es un tema que hay que hablar aparte. Haremos un día un monográfico, porque si no... Con un monográfico no alcanza. No, tiene razón. Tiene que ser por lo menos unos meses. Debemos encerrarnos aquí, cerrar con llave, porque... ¿Tú lo has entendido finalmente todo esto o no? Lo he entendido, pero no lo sé explicar bien. Es muy complejo, porque sobre todo la visión que se tiene del peronismo en España es que era un amigo de Franco, pero... Y de un admirador de Mussolini. Claro. Lo que pasa es que, bueno, no estamos en eso. Es muy complicado. Había peronistas marxistas, leninistas y guevaristas y peronistas nazis. O sea que requiere una explicación. Pero volvamos a la contradicción, no sé si la principal o la secundaria, pero tú con ese perfil de izquierdas... Sí, esa era una organización de estudiantes peronistas de izquierda. Había otras... Pero llegas a España, digamos, huyendo del desastre de la dictadura salvaje que teníais allí, y siendo con ese perfil el más rockero, montas un grupo y los forráis. Entiendo que os hicisteis millonarios para la época, que además ha sido la banda sonora en parte de la transición de la movida madrileña, de la transición, o sea, disteis lo que en el capitalismo se llamaría un pelotazo. Sí, yo siempre he defendido que tú quieras que los demás vivan bien, no prohíbe que tú vivas bien, ¿no? O sea, que no hay que ser pobre para ser de izquierda. Sí, ya acumulabas rockero, un pelotazo capitalista, por decirlo de alguna manera. Siempre fui muy fan de las contradicciones. Pero siempre te seguiste considerando una persona de izquierdas, también en aquella época. Sí, es lo que digo, a mí me encanta ir en yate y tener avión privado, que no tengo, pero... Me encanta vivir bien y disfrutar de la vida y de las cosas que te pueden dar. Tampoco soy infeliz si no lo tengo, pero que quiero que la gente no se muera de hambre y tenga sanidad pública y tenga seguridad social y tenga empleo y viva dignamente, obviamente. Este exitazo de tequila, supongo que en Argentina, yo siempre digo, ¿cómo es posible que en Argentina tan poca gente conozca tequila, ¿no? Supongo que pagasteis el precio, la dictadura, por supuesto. Claro, mi apellido
por mi padre y mi familia, digamos. Yo tengo mi padre y mi madre que se separaron, y el marido de mi madre y la mujer de mi padre, ¿no? Todo ello daría también para monográfico, porque es espectacular. ¿Lo vas a contar alguna vez? ¿Todo esto estás preparando? Sí, estoy escribiendo unas memorias. Sí. Bueno, cuando lo termine. Llevo unos 10 o 15 años por empezarlo. Finalmente lo empecé, y lo empecé hace poco. Calculo que me voy a dar un añito por lo menos. Además, nuestro querido Rapa va a ser el diseñador del libro, porque quiero hacer un libro, no un libro aburrido de solo palabras, o sea, un libro con gráfica y divertido. Y quién mejor que Rapa, que hace todas estas cosas, el diseñador de Mongolia, que está ahí. Vamos a decías con tus apellidos. Sí, mis 4 apellidos, digamos, mis 4 padres y madres, estaban los 4 en una lista negra, que se hablaba de las listas negras de la dictadura, gente que estaba prohibida, artistas, ¿no? Artistas o intelectuales que estaban prohibidos en los medios de difusión, en la radio, en la tele y en la prensa. Entonces, era una lista como de 300 personas, de los cuales 4 eran mis padres. Estas listas se encontraron hace ahora 10 años ya, o sea, acabada la dictadura, 30 años después de acabar la dictadura, o 20, no sé cuánto, en los sótanos del Ministerio del Interior. Alguien fue y encontró la lista, se publicaron en todos los periódicos, están en internet, y ahí están mis padres, y incluso hay con un boli así marcado, ahí está, porque está toda la lista, y hay algunos nombres que están marcados con boli. Entonces, cuando la compañía discográfica que sacaba Tequila en España manda los discos a Argentina diciendo esto tiene que pegar porque son argentinos, cantan con acento, es un estilo que en Argentina gusta mucho, que es un estilo así medio estoniano. Esto vamos a vender a rolete. Y mandaron los discos, y cuando vieron el apellido Stivel lo metieron en un cajón y nunca se editó, con lo cual después, cuando la dictadura acabó, ya también había acabado Tequila, y entonces ya no tenía sentido editar discos antiguos de un grupo que no existía, con lo cual acabo de venir de tocar la semana pasada por primera vez en mi vida en Buenos Aires. Nunca había tocado y nadie me conocía, y cada vez que lo digo aquí me dicen no puede ser, ya lo he oído muchas veces, pero es así. Así que fui a debutar a Buenos Aires hasta octubre. ¿Qué tal fue? La verdad que fue increíble. Yo estaba muy nervioso, muy asustado, porque me imponía mucho llegar a un lugar. Era un teatro para 500 personas, donde antes se proyectó, hay un documental sobre Tequila que está en Movistar Plus, que se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll, para no ir con eufemismos. Y entonces se proyectaba el documental y después yo actuaba. Era en el entorno del Bafisi, que es el Festival de Cine de Buenos Aires. Y yo estaba muy inquieto, muy nervioso desde hacía 2 meses, pensando en la actuación esa y diciendo nadie conoce las canciones, no estoy acostumbrado a salir a un escenario donde la gente no cante todas las canciones. Y hasta el momento de empezar estuve jodido. Y en el momento que empezó el concierto cambió el chip mágicamente, el teatro estaba lleno y todo fue increíble, la verdad. ¿Y el país cómo lo ves? Es decir, después de esa dictadura salvaje, se ha hecho muy popular ahora la película de 1985, no sé qué te parece, a mí me pareció un peliculón, con la cosa de que parece que allí se resuelve ya todo, y obviamente no ha sido así, pero las diferencias con España, tú que estás a caballo, respecto a nuestras propias tragedias, son bestiales. O sea, no sé cómo ves esa diferencia o esos capítulos, cómo se han cerrado allá y aquí. Tenemos la llave de la puerta. Explicar Argentina es algo bastante complejo, porque es un país sudamericano, pero con una estructura social, diríamos,
casi europea, es el único país de Latinoamérica que tiene una clase media muy grande que la asemeja a un país como España o como Italia. Lo que pasa que depauperado en los últimos 40 años, digamos en la década de los 40, 50 y 60, era un país que no tenía casi ninguna diferencia social con un país europeo. Me refería sobre todo a esto, que allí ha habido unos juicios y sí, todos o la gran mayoría, digamos, de la dictadura ha acabado entre rejas. En España tenemos 30.000 fosas pendientes todavía de sumar de la guerra civil. O sea, parecen dos modelos. Sí, la diferencia es que aquí el dictador murió en la cama gobernando, y entonces eso yo creo que lo dejó todo más atado y bien atado, aunque pareció que se desató, y en cierto modo obviamente se desató, pero hay lugares que no se desataron y que los dejó tan atados que no sé si algún día se desatarán. Y allí la dictadura, como que no podemos decir que fue vencida, porque no es que la derrocaron, pero se auto eliminó, como las cintas aquellas de Misión Imposible, se autodestruyó, la dictadura se autodestruyó, ¿no? Con la locura de las Malvinas y con cosas que se hicieron que hizo que, y además fue muy terrible, muy dramático y muy trágico, pero duró mucho menos. Entonces el pozo que dejó no fueron 4 generaciones como aquí, que hubo que estar, o sea, mantener un poco la llama de la libertad. Aquí fue mucho más jodido y allí digamos que el poco tiempo que duró hizo que quizás yo creo que se pueda haber hecho los juicios y eso. No quita de que haya lo que allí le llaman la grieta, que existe aquí también, o sea, las dos Argentinas, igual sí, como las dos Españas. Yo no sé si casi es peor allí. La agresividad. Sí, allí tenemos un personaje muy curioso que os invito a verlo por YouTube, que es el jefe de la ultraderecha, que tiene, las elecciones son igual que aquí a fin de año, y tiene el 25% de intención de voto. En algunas de las provincias tiene hasta el 40% de intención de voto, y es un personaje que Abascal es John Kennedy. No, de verdad, Abascal es Mahatma Gandhi al lado de él. No, es un loco, digo, lo invito a que busquéis por YouTube, se llama Javier Milei. Es un descerebrado total y que puede llegar a tener o gobernar o algo parecido. No, es que me doy cuenta que me estoy comiendo el tiempo y necesito por lo menos preguntarte una vez sobre el negocio de la música. Tú has sido productor, llegaste a lo más alto, después cambió el modelo, tuviste enormes problemas con el nuevo modelo por el sistema que cambió, y ahora parece que hay otra vuelta de tuerca, incluso con la inteligencia artificial, que se puede poner simplemente, cántame una canción con el estilo de Alejo Stivel, pero con la canción de no sé qué canción de Sinatra. En este contexto tan salvaje de la industria, ¿tú crees que va a ser posible vivir de la música? Salvo 4 supercracks. Bueno, hay gente que, o sea, la música está generando más dinero que nunca, o sea, los ha llevado a conectar con toda una gente que, claro, Bruce Springsteen, el disco que más vendió 10 millones de copias, que era una barbaridad. Esta gente tiene 500 millones de reproducciones, es otro concepto que no tiene nada que ver, tampoco genera como los discos, pero el negocio ha cambiado tan rápido, está cambiando tan rápido que creo que es muy difícil de predecir qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque parece un reflejo también de lo que es el mundo, ¿no? Más desigual que nunca, más dinero que nunca y más desigual que nunca. Sí, o sea, Ozuna o Maluma o esta gente
son mucho más ricos que Coldplay y Bruce Springsteen, en mucho menos tiempo. Y es muy difícil, no se sabe qué va a pasar dentro de 4 años. Una última pregunta, porque se me ha ido el tiempo y que no resisto a hacerte, ¿no? Alguien con tu perfil, que ha conocido tantos líderes políticos, ¿qué le veías a Rubalcaba que no le viéramos los demás? ¿Qué es lo que te gustaba de él? Es que era amigo tuyo, además, ¿no? Sí. Políticamente también, Sí. te ayudaste mucho. Sí, y la verdad es que el chiste me ofendió. Te ha ofendido. Lo mismo pensaba, qué cabrón. Darío, que sepa que me ofendió el chiste. No era mío, era mi secretaría. Ya no hará la tapa. Rafa, esta noche duermes en el salón. No, y esto me lleva a hacer un rápido comentario sobre los límites del humor, ¿no? Que siempre también con ellos hablamos muy a menudo de esto, porque yo creo que los límites del humor el límite del humor es el que me molesta a mí. Porque yo me río de todo lo que hablan sobre otros, pero si haces humor sobre los desaparecidos, por ejemplo, a mí no me gusta. Y si haces humor sobre un amigo que murió, tampoco. No, está claro. Y creo que todos deben pensar igual. Que yo me río de los demás al revés de lo que dicen. No, de mí mismo no me río. De mí mismo no me jodas. Alfredo era un tipo muy especial. Ser ministro del Interior no es el puesto más popular, ni es el puesto que más cariño genera. Él incluso al final de su carrera se inmoló presentándose a las elecciones sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, digamos, o sea que era un soldado de la militancia y viene de otra época que también es difícil de analizar ahora, como hablaba también Darío antes con el tema del machismo y de tantas cosas que el contexto de la transición, yo creo que fue un tipo muy válido cuando fue además ministro de Educación y era un tipo que en la distancia corta no tenía ninguno de los defectos o vicios que le he visto a muchos otros políticos que se vanaglorian y ¿no? Notas el poder, así, emanan poder, ¿no? Él era un tipo más sencillo que el portero de mi casa, que te para y dice: ¿a dónde va usted? No, yo voy donde quiera. ¿A ti qué te importa dónde voy? ¿Quién eres? Pero yo tengo el pedacito ese de poder y trato de... Y Alfredo, yo que me considero muy de izquierdas, creo que con sus pros, sus contras, o sea, estar en el gobierno es algo que te interpela constantemente a tu propia ideología también. No puedes hacer lo que quieres, ¿no? Un miembro de un alto cargo del partido de la izquierda más extrema de España, cenando en mi casa, no voy a decir el nombre, pero todos lo conocemos, me dijo: yo sé que la mayoría de las cosas que propongo nunca las podría hacer porque no me lo permite la sociedad, porque aparte de que los que somos de muy de izquierda no somos todo el país, si fuéramos todos, entonces sería muy fácil, pero es que hay gente que opina diferente, ¿no? Es como lo de, y me voy a meter en un berenjenal, pero como lo de la independencia de Cataluña, ¿no? Hay gente que la quiere y gente que no la quiere, y nadie tiene más razón que el otro. Entonces, digo, dentro de Cataluña. Sí, el berenjenal de AUPA que sí. La próxima tenemos la llave y nos encerramos. Yo creo que tiene que haber próxima porque hay muchos temas. Ha sido muy corto, pero muchas gracias, Alejo, y esperamos las memorias para devorarlas. Vale, pero la próxima de noche, por favor. De noche. Muchas gracias. Una cosa, Perdón. Juan, ¿se puede parar? tengo aquí, pues, A ver. tenía frío y me puse esto, pero Ah, un momento. en realidad venía así,
que es una camiseta que me gusta mucho, que es el nombre de mi última canción, que dice Yo era un animal, y traje una para sortear también, quizás le divierte a alguien. Sí, la sorteamos. Claro. Sí, total. Vale. Decinos qué pregunta le hacéis para ver cómo la sorteamos. No sé, Esto se escucha, ¿no? Sí. ¿qué pregunta se puede hacer? ¿Cuántas veces fui detenido por la policía? ¿Cuántas veces fue Alejo Stivel detenido por la policía? El que acierta se lleva la camiseta. 3. 1. 8. 15. 2, 11, 0. 0, 25. 25. ninguna. No ha acertado nadie. 1. 30. 2. El que más se aproxima. 6. 4, ¿quién dijo 4? ¡Ole! ¿Quién dijo 4? ¡Ole! Gracias, Alejo.